Ok, comenzamos entonces con la tercera clase. En realidad esta clase es más bien, tiene una naturaleza integradora porque vamos a ver todo el control nervioso del movimiento. Ya vimos los reflejos, que son el movimiento o el patrón de movimiento más básico que existe en los individuos, ¿cierto? Y ahora corresponde ver qué pasa con aquellos movimientos que son más complejos y son los que se desarrollan principalmente en humanos. Comenzamos entonces recordando que, eh, ¿cierto? Para este tipo de movimientos o para cualquier otro tipo de movimiento siempre existen sistemas activos de control. Estos sistemas activos de control en realidad son sistemas que lo que hacen es que cuando ejecutamos cualquier movimiento, aunque sea sencillo como la huida, el rascado, ¿cierto? O como o movimientos más complejos como la deambulación, la postura, el equilibrio o movimientos antigravitatorios, ¿cierto? Vamos a necesitar que existan sistemas de control activos que permitan entonces realizar estos movimientos de manera adecuada. Ahora, dentro de estos sistemas de control está el rol el control que realiza la corteza cerebral y específicamente la corteza motora, el rol que tiene el cerebelo y el rol de los ganglios basales. Nosotros anteriormente ya vimos, ¿cierto?, el rol que tenía específicamente la médula espinal en controlar los movimientos reflejos, que son patrones, ¿cierto?, básicos de movimiento y que son controlados a nivel local por circuitos que están ubicados en la médula espinal, ¿ya? Ahora, en el caso de movimientos más bien complejos o más bien superiores, como por ejemplo los movimientos que realizan los primates, como es los movimientos de agarre, vamos a necesitar un modelo de control motor que es bastante más elevado, donde lo que vamos a hacer es hacer interaccionar o incorporar varios sistemas que van a permitir entonces la integración de información sensorial distinta que va a permitir entonces la generación de un patrón motor determinado y con ello vamos a poder ejecutar una conducta. Ahora, este patrón motor o este patrón de movimiento que se va a generar no es fijo a través del tiempo y eso es lo que hace que esta teoría de control motor sea la más valedera al día de hoy porque es capaz de ser modificado, ¿cierto?, en función de la tarea que vamos a realizar y en función de los cambios que experimente esa tarea. Sin embargo, para poder entender un poco, vamos a volver a retomar los conceptos que vimos la clase pasada, o uno de los conceptos que vimos la clase pasada, que es el de los movimientos rítmicos, ¿ya? Y el movimiento rítmico es aquel movimiento repetitivo que es producido por patrones estereotipados de contracción muscular y que son desencadenados por estímulos periféricos o iniciados espontáneamente, tal cual como dice ahí. Ahora, esos movimientos que son muy básicos, ¿cierto? Son movimientos que son activados y controlados a través de circuitos que están en la médula espinal y en el tronco, al igual que los reflejos. ¿Qué tipo de movimientos son esos? Masticar, rascar o rascarse, tragar algo, ¿cierto? Moverse en cuadrupedia. Son movimientos rítmicos, son movimientos que requieren la repetición de patrones estereotipados de contracción y relajación muscular. A eso se refiere. Y este movimiento es el clásico movimiento que se observa en un niño que está empezando a gatear. Por eso es que el gateo es un reflejo, es un movimiento importante, ¿cierto?, dentro del desarrollo motor de los niños. Ahora, además de los reflejos, en la médula espinal, por lo tanto, van a haber circuitos neuronales que van a controlar estos movimientos alternantes y que van a permitir entonces que se activen durante la marcha en cuadrupedia o durante la marcha, ¿cierto?, que realizamos los adultos. Ahora, para el caso de los movimientos voluntarios, la cosa es un poco distinta. Ya acá los circuitos no son locales, aquí ya no hay circuitos que están ubicados a nivel del tronco y de la médula, sino que hay circuitos superiores que están ubicados a nivel ya sea del encéfalo, ¿cierto?, específicamente, o a nivel de el cerebelo o ganglios basales. Por lo tanto, estos son movimientos organizados en torno a una acción, y en este caso tienen un objetivo, como por ejemplo alcanzar esta flor que esta niña acaba de ver.
Por lo tanto, van a ejecutarse respuestas variables frente al objetivo y esto va a ser dependiente de la tarea. Estos movimientos son generados internamente. Eso quiere decir que para poder producirse, primero necesitamos una reflexión interna, generar imágenes mentales o patrones de este movimiento para poder después realizarlo. Esto va a permitir que los movimientos tengan mayor precisión, que se ejecuten con mayor velocidad en la medida que yo experimento o que hago ensayo de este patrón motor. Los elementos que participan ¿ya? Dentro de la elaboración de estos movimientos voluntarios están principalmente ubicados a nivel de la corteza motora y específicamente a nivel de la corteza motora primaria y a nivel de la corteza premotora. A nivel de la corteza motora primaria es donde se controla directamente el número de músculos, la fuerza y la trayectoria del movimiento, ¿ya? Para poder ejecutar este movimiento. A nivel de la corteza premotora, en cambio, debido a que recibe una gran cantidad de aferencia, se controla la realización del movimiento en contextos particulares. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a nivel de la corteza premotora se elabora el patrón motor y en la corteza motora primaria es donde se ejecuta. ¿Por qué? Porque ambas están recibiendo aferencias, o sea, conexiones neuronales, conexiones sinápticas de distintas zonas del cerebro, de la corteza prefrontal y de la corteza parietal, por ejemplo, y de los ganglios basales y del cerebelo. Estas dos últimas estructuras las vamos a ver hoy día, puesto que están involucradas en justamente coordinar y ajustar los movimientos. Ahora, cuando hay alteración, ¿cierto?, en cualquiera de estas estructuras, nosotros podemos observar que hay un fenómeno de apraxia, o sea, alteración en la ejecución del movimiento. Por lo tanto, para poder incorporar el modelo de sistema de control motor, necesariamente tenemos que acudir a este pequeño esquema que tenemos aquí, ¿ya? A estos dos esquemas. En este esquema lo que vemos es un niño, ¿cierto?, que quiere ejercer una acción y esa acción tiene un objetivo, que es alcanzar y agarrar la taza con café que tiene ahí. Este movimiento se denomina movimiento de alcance y agarre, y es un movimiento simple que nos permite tomarnos el café por la mañana o después del almuerzo. Para poder realizar este movimiento se necesita llevar a cabo una serie, ¿cierto?, de procesos que son los que están enumerados acá, que van desde requerir información visual para situar el blanco y calcular la distancia. Además de eso, a partir de esa información, las áreas motoras del lóbulo frontal planifican el alcance y ordenan el movimiento. La médula espinal va a transmitir de esta forma la información hasta la mano, para posteriormente las neuronas motoras transmitan el mensaje hacia los músculos, ¿cierto? Y de esa forma, los receptores sensitivos de los dedos, una vez que alcancen esa taza, envíen un mensaje a la corteza sensitiva de que la taza ya ha sido asida o agarrada, sujetada. Una vez que eso ocurre, la médula espinal transmite la información sensitiva al encéfalo y de ahí, ¿cierto?, los ganglios basales lo que hacen es juzgar las fuerzas de presión o de prensión y el cerebelo va a corregir los errores de movimiento en términos de que la longitud o la distancia, ¿cierto?, que existe entre el individuo y la taza sea la adecuada y que por lo tanto los movimientos no se pasen de largo ni queden cortos. Y finalmente la corteza sensitiva va a recibir la información, el mensaje de que la taza fue sujeta, y va a traspasar esa información nuevamente a la corteza motora para que se incorpore como un patrón. Por lo tanto, ese patrón se va a almacenar específicamente en la corteza premotora y en la corteza de asociación y va a quedar determinado entonces como un patrón válido para poder sujetar o alcanzar y agarrar esta taza de una manera eficaz. Todo este movimiento de agarre y alcance de una taza de café es un movimiento simple, ¿ya? Pero necesita la participación de los distintos componentes del sistema motor, pasando por la corteza, que es la que planifica y ejecuta, ¿cierto?, este patrón motor, por la médula espinal, que es la que ejecuta finalmente el movimiento a través de las motoneuronas, y por los ganglios basales y el cerebelo, que determinan la fuerza con la que se tiene que sujetar la taza y la precisión que tiene que tener entonces este movimiento para poder hacerlo.
Por lo tanto, el esquema, ahora mirado de manera un poco más compleja, sería este, ¿ya? Nuevamente tenemos entonces los patrones o los movimientos reflejos que están dominados por patrones locales y eso va a permitir, por lo tanto, que estos se ejecuten una vez por un estímulo, ¿cierto? Pero ahora, cuando nosotros queremos realizar un movimiento ya más complejo, vamos a involucrar cortezas motoras, ¿cierto?, de la cabeza, vamos a bajar esa información hasta el encéfalo y o sea, hasta el tronco encefálico y a la médula espinal para que las motoneuronas, ¿cierto?, activen ahora los músculos que van a permitir el agarre y de esa manera, por lo tanto, se va a informar a los receptores sensoriales a través de un feedback a la médula espinal, la cual sube esa información al tálamo, ¿cierto? Se la entrega nuevamente a la corteza, la baja a los ganglios basales, quien la procesa para determinar cuántos músculos hay que mover y aplicar la fuerza necesaria, y al mismo tiempo se la entrega al cerebelo, quien afina esos movimientos para nuevamente hacerla subir a las áreas motoras para que vuelva a bajar y ahora se produzca un movimiento adecuado. Por lo tanto, es bastante más complejo de lo que nosotros pensamos. Requiere la incorporación de una gran cantidad de información y de una importante cantidad de estructuras a nivel nervioso y además a nivel periférico como es el músculo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo parte este control? ¿Cuáles son los elementos involucrados? Lo primero es la corteza. La corteza cerebral y específicamente la corteza motora, ¿cierto? Tiene dos partes que están involucradas en el control motor. La primera de ellas es la corteza primaria, que es la corteza motora primaria, que es la que se encuentra justo, ¿cierto?, frente al surco central, ¿ya? Al cingulado. Y por lo tanto, esta zona es la que va a encargarse, como vamos a ver después, de ejecutar directamente el movimiento, el patrón motor. Delante de ella hay una zona más difusa que se conoce con el nombre de zona o corteza premotora, ¿ya? Y esta corteza premotora, que también se le describe en algunos libros, hay una porción de esta corteza premotora que se le describe en algunos dibujos como corteza de asociación motora, lo que hace es planificar el patrón motor, ¿ya? Es planificar el movimiento, y una vez que está planificado se lo entrega a la corteza motora primaria, ¿ya? Por lo tanto, la corteza prefrontal es la que planifica, esta porción es la que está planificando, la corteza suplementaria y la premotora organizan la secuencia y la corteza motora primaria es la que ejecuta la acción. Ese es el movimiento, ¿cierto?, de la información a nivel cortical. Eso es lo que hace la corteza con la información sensorial y eso es lo que hace para poder mover un objeto de un lugar a otro. Por lo tanto, el lóbulo frontal es el principal centro de la locomoción o del movimiento. ¿Por qué? Porque la estimulación eléctrica de la corteza motora primaria produce los movimientos de las partes del cuerpo correspondientes, ¿cierto?, a un mapa del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a nivel de la corteza motora primaria están representados cada uno de los músculos del cuerpo y cada una de las porciones del cuerpo. Por lo tanto, en esta corteza yo puedo identificar, ¿cierto?, que van a estar representados los músculos del pie, los músculos del tobillo, de la rodilla, de la cadera, etc., del rostro y de la mano, ¿ya? Como es lo que vemos ahí. Este mapa somatotópico, ¿cómo se llega a obtener este mapa? Se llega a través de estudios y observaciones que se realizan en el siglo XIX, al finales del siglo XIX, a partir de estimulaciones de las distintas zonas de la corteza motora primaria, ¿cierto? Y que determina el papel de regiones específicas de la corteza cerebral que son eléctricamente excitables y que juegan un papel esencial en la regulación de las actividades motoras, ¿ya? Además, se encuentra que estas regiones presentan una organización somatotópica. Eso quiere decir que existe un mapa a nivel cortical de cada una de las porciones del cuerpo y específicamente de cada uno de los músculos del cuerpo. ¿Y esto se logra cómo? Se logra pinchando o estimulando eléctricamente cada una de estas zonas y observando si hay movimiento muscular. A partir de esos experimentos de estimulación eléctrica en cada una de estas zonas, se llega a elaborar lo que se conoce como el homúnculo motor o mapa somatotópico.
¿ya? Por lo tanto, se determina además de eso que el control de estos músculos es contralateral. Quiere decir que si yo estimulo la corteza izquierda, voy a observar el movimiento en el lado derecho o en los músculos del cuerpo derecho. Y si estimulo la corteza derecha, voy a observarlo en el lado contralateral, ¿ya? Además, se logró determinar que la corteza interactúa con regiones subcorticales, como con el cerebelo y con la médula espinal, ¿ya? Y que este control depende específicamente de una vía común o una vía final común, que es la alfa-motoneurona. O sea, las neuronas de la corteza motora primaria hacen sinapsis directamente con una alfa-motoneurona. Y a partir de esta sinapsis se establece entonces una vía eferente, que es el haz espinotalámico o piramidal, ¿ya? Por lo tanto, las funciones motoras de la corteza, ¿cierto? Involucran al área motora, específicamente al área motora primaria, que permiten entonces la programación y ejecución del movimiento. ¿Cuáles son esas áreas? La corteza motora primaria, en primer lugar. De esa corteza motora primaria, ¿cuáles son las neuronas involucradas en el control motor? Son unas neuronas que están ubicadas en la lámina 5 o en la capa 5 de la corteza motora, que se denominan neuronas piramidales y que extienden sus axones para conformar lo que se denomina el tracto córtico-espinal o vía piramidal y que sale directo, como vemos acá, ¿cierto?, de la corteza motora y que es lo que estoy mostrando aquí. Estos axones conforman entonces el tracto córtico-espinal, en este caso el hemisferio izquierdo, y atraviesan, por lo tanto, la protrusión piramidal y llegan directamente o bajan directamente por la médula espinal, haciendo sinapsis con las distintas motoneuronas a distintas alturas de la médula espinal para ir controlando entonces los músculos necesarios de mover en ese momento, ¿ya? Por otro lado, la otra área que está involucrada es la corteza premotora, que es un área que está específicamente relacionada en conectarse y hacer sinapsis con el área motora primaria, de manera de informar a la corteza motora primaria cuáles son los movimientos que hay que realizar y cuál es el plan de movimiento que hay que realizar. Por lo tanto, ella es la que se encarga de generar patrones de movimientos coordinados y además de almacenar aquellos movimientos aprendidos. O sea, todos estos movimientos que nosotros realizamos de manera casi automática hoy día están y que fueron aprendidos durante nuestra infancia también, están almacenados, ¿cierto?, a nivel de la corteza premotora. Pero además de la corteza premotora, yo les mencionaba que habían unas áreas de asociación que estaban justamente en el lóbulo prefrontal o en el área prefrontal, que son las áreas suplementarias, donde está el área oculomotora y las áreas parietales, que son áreas que también intervienen en la programación de movimiento. ¿Por qué? Porque a esa zona llega información, ¿cierto?, visual y además llega información espacial que permite entonces determinar y afinar los movimientos que ya se tienen planificados. Ahora, en estas zonas, por lo tanto, se van a ubicar lo que se conocen, estas neuronas piramidales van a ser lo que se conocen entonces con el nombre de neuronas o motoneuronas de primer orden, ¿ya? ¿Por qué? Porque son neuronas motoras que están encargadas de controlar de manera superior el movimiento. Estas se ubican, por lo tanto, en la corteza motora primaria y corresponden a estas neuronas piramidales y forman el tracto córtico-espinal o piramidal y se encargan principalmente de otorgar especificidad al movimiento, de darle fuerza al movimiento y darle dirección al movimiento. Esas, por lo tanto, son las encargadas de permitir que el movimiento se lleve adecuadamente, ¿cierto?, a cabo, y además de controlar directamente la función del blanco. Por su parte, las neuronas de la corteza premotora tienen una contribución abstracta, como yo les mencionaba, ¿ya? Y por lo tanto están involucradas en la planificación. Y eso es lo que queda en evidencia acá. Por lo tanto, todas las motoneuronas de primer orden que corresponden a las neuronas piramidales y que están ubicadas en la corteza motora primaria y en la corteza premotora y en las áreas suplementarias, están involucradas entonces en la planificación y en la ejecución del movimiento. Acá vemos la neurona, la motoneurona, ¿cierto?, de la corteza motora primaria, cómo ejecuta el movimiento, en este caso el lanzamiento de una pelota por un jugador de tenis, y
Acá vemos cómo el área premotora está planificando este movimiento y y el área suplementaria cómo lo recuerda, cómo lo almacena. Por lo tanto, el tenista, una vez que vuelva a repetir el movimiento, va a determinar que ese movimiento es exitoso y por lo tanto va a repetir el mismo patrón muscular o el mismo programa motor. ¿Cuáles son las entradas que le pueden llegar a la corteza ahora? ¿O cómo determina o cuál es la información que le llega a la corteza motora? Premotora y motora primaria. Mucha. Si ustedes se fijan, a la corteza motora primaria le llega información de distintas zonas, ¿ya? Partamos por lo más simple, que son las aferencias sensoriales, ¿ya? Las aferencias sensoriales pueden estar dadas, como ya lo sabemos, a través de la información que llega por los receptores propioceptivos, como el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, ¿cierto? Y que llega a través de aferencias sensoriales que hacen relevo a nivel del tálamo. A nivel del tálamo, la información sensorial hace relevo, ¿ya? Hace relevo y es entregado a distintos núcleos del tálamo, como al núcleo ventrolateral oral, al ventrolateral caudal o al ventrobasal, ¿ya? Y desde el tálamo puede pasar directamente a la corteza premotora, de manera tal que involucre la planificación del movimiento, o bien puede pasar a la corteza somatosensorial primaria que toma nota de ese movimiento y se lo entrega, por lo tanto, a la corteza motora primaria, ¿ya? Por otro lado, una vez que la corteza motora primaria ejecuta, ¿cierto?, la orden o envía la orden a la motoneurona, la misma corteza somatosensorial está recibiendo información de cómo se está ejecutando ese movimiento, por lo tanto también puede volver a reenviar información a la corteza motora primaria, primero a la corteza premotora a través del tálamo y de ahí modificar el plan, ¿cierto?, de movimiento hacia la corteza motora primaria. ¿De qué otra manera se puede puede llegar información a esta corteza? A través de la corteza de asociación, que está enviando patrones anteriores musculares que están guardados a la corteza premotora, quien se los está enviando de nuevo a la corteza motora primaria para poder ajustar ese movimiento. También puede estar llegando información desde el cerebelo, que está entregando información espacial acerca del individuo que quiere realizar el movimiento o de la posición del músculo. O bien puede llegar información a través de los ganglios basales, que ambas información entrar a través del tálamo y pasar a la corteza premotora y nuevamente ingresar a la corteza motora primaria para que salga de ahí hacia la médula espinal y específicamente a la motoneurona para que ésta desarrolle el patrón muscular, ¿ya? Y por último, desde la corteza motora primaria contralateral puede también estar llegando información de manera tal que permita entonces que cuando se realice el movimiento, el cuerpo pueda mantener el equilibrio, ¿ya? Ahora, ¿cómo sale la información de la corteza motora primaria y hacia dónde sale? La información va a salir, ¿cierto?, a distintas zonas. La primera, y la más grande de todas, es la médula espinal. A través del fascículo córtico-espinal directamente a las motoneuronas de los nervios espinales y a distintas alturas para inervar los distintos músculos del cuerpo, ya sea de la porción superior o de la porción inferior del cuerpo. Además de eso, va a bajar, ¿cierto?, al bulbo raquídeo a través de la formación reticular o fascículos reticuloespinales y del fascículo córtico-nuclear a las motoneuronas de los nervios craneales para controlar también movimientos del cuello. O bien hacia la protuberancia, al fascículo córtico-pontino cerebeloso, o bien al núcleo rojo a través del fascículo rubroespinal. O puede bajar al núcleo estriado, o bien al tálamo, ¿ya? ¿Por qué la información baja al núcleo estriado? Porque vamos a ver que el núcleo estriado participa también en la planificación motora a través del ajuste de la fuerza del movimiento, ¿ya? Esas son las salidas de información desde la corteza. ¿Qué pasa ahora con estas vías eferentes? ¿Cuál es el porcentaje, ¿cierto?, de información que viaja a través de ella? Desde el punto de vista eferente, la mayor cantidad de información va desde la corteza motora primaria hacia la motoneurona. El 20% de la información sale desde la corteza premotora y el otro 20% de las áreas sensitivas, ¿ya? Todo eso es ocupado, o sea, toda esa información baja por el
fascículo córtico-espinal o piramidal, ¿ya? Que va directamente desde la corteza a la médula. El destino es la médula espinal en el caso de la corteza motora primaria y las colaterales que van a los ganglios basales, al núcleo rojo, al mesencéfalo o al cerebelo, ¿ya? Por otro lado, el fascículo extrapiramidal, que es la otra manera por la cual la información puede bajar desde la corteza, es la otra vía, ¿cierto?, eferente, va a llevar información encargada exclusivamente de modular y de perfeccionar el acto motor. Por lo tanto, no baja directamente de la corteza, sino que baja a través de los distintos, pasando a través de las distintas estructuras que conforman el sistema motor. Ahí vemos un ejemplo. ¿Cuál es el destino del haz córtico-espinal o piramidal? ¿Cierto? En este caso, ¿cierto? El tracto córtico-espinal lateral hace sinapsis con interneuronas, que van a estar aquí, y con neuronas motoras, que van a estar a nivel de la asta anterior de la médula espinal, y que controlan los músculos de los miembros de los dedos. Ahora, si hace sinapsis directamente con motoneuronas, no hay problema, y por lo tanto se va a inervar directamente a los músculos de los dedos para poder moverlo. Pero si hace sinapsis con interneuronas, ¿cierto? Estas interneuronas se proyectan, se pueden proyectar a las motoneuronas para poder modular la acción de esta motoneurona y relajar los músculos antagonistas que permitan entonces ejecutar el movimiento adecuadamente. Por su parte, las motoneuronas se proyectan hacia los músculos y de esa manera entonces el movimiento se realiza, ¿ya? Por otro lado, el tracto córtico-espinal ventral, que es este que está aquí, hace sinapsis con interneuronas y con neuronas motoras que inervan el tronco también y con la línea media del cuerpo, y de esa manera controla, por lo tanto, los movimientos de los grandes grupos musculares. Y por último, las interneuronas y las neuronas motoras de la médula espinal son consideradas como un homúnculo que representa los músculos del cuerpo que inervan. Por lo tanto, los dedos de la mano, ¿cierto?, van a estar representados a nivel lateral, que es lo que se muestra aquí, ¿cierto? Y los músculos del tronco van a estar representados a nivel medial, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con extremidades va a ocupar una porción lateral a nivel de la médula espinal, mientras que todo lo que tenga que ver con control de grandes grupos musculares y grupos estabilizadores de músculo está en relación con la porción medial de la sustancia gris de la médula espinal. A esta motoneurona que está ubicada en la médula espinal y que es la que participa directamente en el control motor, es la que se le denomina motoneurona de segundo orden, ¿ya? Y que es la que ejecuta directamente el movimiento. Recuerden que la motoneurona de primer orden lo que hace es planificar el movimiento y ejecutar el patrón motor. Por lo tanto, si hacemos un resumen de las dos vías descendentes, ¿cierto? Tenemos la vía lateral o córtico-espinal o piramidal, y que es la que se encarga de controlar el movimiento voluntario del músculo esquelético, y por otro lado, la ventromedial o extrapiramidal, que controla la postura y el equilibrio. Vale decir, esta pasa a través del tronco encefálico, por eso es que se denomina extrapiramidal. No pasa directamente a la médula espinal, sino que pasa al tronco encefálico primero, ¿ya? Y de ahí a la médula espinal. Aquí está, de hecho, una visión anatómica de la vía extrapiramidal con la motoneurona, ¿cierto?, surgiendo a nivel de la corteza y el axón de esta motoneurona bajando, ¿cierto?, a través de las distintas porciones del sistema nervioso central, haciendo decursación contralateral, ¿cierto?, para poder controlar los músculos del cuerpo. A nivel de la vía córtico-espinal, sin embargo, hay un 75% de fibras que decusan y solo un 25% de fibras no decusan. Eso no lo mencionamos, pero en general eso es lo que se maneja, ¿ya? Por lo tanto, el 75% de los movimientos son contralaterales, o el 75% del control del movimiento muscular es contralateral y solo el 25% es ipsilateral, ¿ya? ¿Cuál es la función o cuál es la información que lleva esta vía extrapiramidal? Mantener la posición, ¿cierto?, en los movimientos reflejos. Se origina a nivel del tronco encefálico y termina a nivel de las interneuronas espinales. Pasa por el tracto vestíbulo espinal, o está conformado por el tracto vestíbulo espinal,
que está conformado por el aparato o recibe información del aparato vestibular y está involucrado en la compensación de los movimientos de la cabeza. Y también forma parte de este tracto, el tracto tectoespinal, que está involucrado en dirigir la cabeza y el ojo para enfocar imágenes, y el tracto reticuloespinal, cuya función es mantener la posición erguida. Ahora, ¿por qué era importante que nosotros mencionáramos las neuronas de primer y segundo orden? Porque cuando hay degeneración de motoneuronas, ¿cierto? Hay alteración en el control de los movimientos y en la mantención del tono muscular. Nosotros sabemos que tenemos una neurona superior y una neurona inferior. La motoneurona superior corresponde a aquella motoneurona que está ubicada a nivel cortical y que se encarga de ejecutar el patrón motor, planificar y ejecutar. Y la motoneurona inferior es aquella que ejecuta el movimiento porque es la que inerva directamente el músculo. Cuando hay degeneración de cualquiera de estos dos grupos de motoneuronas, nosotros vamos a observar distintos signos que son los que aparecen enumerados acá. Por ejemplo, si hay síndrome de motoneurona superior, la que queda disponible solo es la motoneurona inferior, o sea, la motoneurona de segundo orden, lo que lleva a una pérdida de los sistemas de control superior, o sea, todo lo que tiene que ver con planificación y con ejecución de patrón motor se pierde. Por lo tanto, se produce una parálisis espástica, hay hipertonía en los pacientes, hay una hiperreflexia, porque solamente queda la motoneurona activa, la motoneurona inferior, hay clonus, hay una extensión plantar, una atrofia leve del músculo, puesto de que no se pierde el músculo o no se pierde la inervación del músculo, puesto que sigue funcionando la motoneurona inferior. No hay fasciculaciones en estos pacientes, pero hay una inhibición de los reflejos cutáneos, ¿ya? Sin embargo, ahora, ¿qué pasa cuando se pierde la motoneurona inferior o cuando aparece el síndrome de motoneurona inferior? Lo que se pierde es la motoneurona espinal. O sea, no hay control del tono muscular porque no existe motoneurona activa a nivel inferior. Hay denervación muscular, o sea, se pierde la inervación al músculo esquelético. Por lo tanto, esto genera que con el paso del tiempo se produzca una atrofia muscular selectiva, o sea, aquella motoneurona que se perdió en la médula espinal y que está inervando un músculo específico, ¿cierto? Es la que, se pierde, y al perderse esa neurona que inerva a ese músculo, en ese músculo se produce atrofia muscular. Por eso se denomina atrofia muscular selectiva, vale decir, al grupo de fibras denervadas. Y por lo tanto, al no existir inervación en ese músculo, ya no tenemos la agrupación de receptores de acetilcolina normal, sino que el patrón de distribución de los receptores de acetilcolina en la membrana es anormal y es difuso, es disperso, lo que provoca entonces que la contracción de ese músculo se ve alterada y el paciente curse con parálisis flácida, con una hipotonía, hay hiporreflexia, no hay clonus, hay un flexor plantar, ¿cierto? Hay atrofia marcada en el músculo, se presentan fasciculaciones por contracciones espontáneas del músculo y hay reflejos cutáneos normales. ¿Ya? O sea, no hay reflejos cutáneos. Lo que va a provocar entonces que el individuo quede en una condición muscular bastante deprimida, ¿ya? Eso es importante de entender porque de alguna manera cuando se pierde el control de alguna de los dos sistemas, ya sea superior o inferior, siempre se afecta ya sea la función o la estructura del músculo. Si se afecta específicamente la función, ya lo que va a ocurrir, o sea, se pierde la motoneurona superior, se afecta exclusivamente la función del músculo porque no hay modulación inferior de este. Pero si perdemos directamente la neurona que está ejecutando el movimiento, la motoneurona que inerva al músculo que ejecuta el movimiento, lo que tenemos entonces es una pérdida de función. Por lo tanto, para que se produzca un movimiento, sabemos ya que tenemos que integrar información proveniente de muchos sectores. Primero, tenemos que integrar información sensorial que llega a la corteza sensorial primaria.
De ahí pasa a la corteza asociativa posterior, ¿cierto? Que integra información motora y sensorial de distintos tipos, de distintas modalidades, visoespacial, atención al medio, propioceptiva, y toda esa información pasa a la corteza prefrontal, la cual lo que hace es calibrar secuencias, ¿ya? Y calibrar, además de secuencias futuras, calibra las consecuencias que vamos a tener frente a ese movimiento. Por lo tanto, ella es la encargada de planificar los actos motores de acuerdo a la calibración que se logró. Y determina además las secuencias de conductas a lo largo del tiempo, vale decir, en el fondo, a partir de la comparación de patrones motores establecidos, ella por lo tanto puede ajustar patrones futuros motores, ¿ya? O patrones motores futuros en realidad. De esa manera va comparando la entrada de información con lo que ella ya tiene almacenado. Y esa información es entregada a la corteza, ¿cierto? Premotora, o lo que se denomina asociativa unimodal motora, a otra porción de la corteza premotora, que es la que finalmente le entrega la información a la corteza motora primaria que ejecuta el programa motor. Por lo tanto, ella es la que dice, vamos a mover la mano y vamos a mover todos estos músculos. Ahora, ¿quiénes son los que mejoran o afinan el programa motor? Son los ganglios basales y el cerebelo, ¿ya? Y los ganglios basales y el cerebelo se comunican con la corteza motora primaria a través del tálamo. Por lo tanto, la salida de información que ya ha sido procesada viene a través del tálamo hasta la corteza motora primaria. Y lo mismo el cerebelo. El cerebelo, para poder coordinar el movimiento, tiene que enviar primero su información al tálamo y de ahí enviarse a la corteza motora primaria. Por lo tanto, ya que vimos cómo está organizada la información cortical motora, ahora lo que tenemos que, y cómo se controla y cómo sale, ahora lo que tenemos que ver es cómo los ganglios basales y el cerebelo están encargados de mejorar esa información. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es la función motora de los ganglios basales. La función motora de los ganglios basales, ¿cierto? Está dada principalmente por el rol no directo que tienen en la salida de información desde el sistema nervioso, sino que está más bien dada por el rol complementario y por el rol modificador o modulador del movimiento. ¿Qué son los ganglios basales? Los ganglios basales son un conjunto de núcleos subcorticales integrados en el circuito del sistema nervioso y en el circuito motor que participa en la regulación del movimiento. Tienen distintas funciones, varias, ¿ya? Entre ellas, por ejemplo, la percepción y el almacenamiento de sensaciones placenteras. Pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en las funciones de control motor. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Ellos lo que hacen es principalmente seleccionar programas motores para iniciar o detener el movimiento y de esa manera permitir que este movimiento se genere en el momento adecuado y se detenga además en el momento adecuado. Por lo tanto, es el encargado de suprimir los movimientos no deseados y preparar los circuitos de motoneuronas superiores para el inicio del movimiento. Es como el switch. En realidad, el ganglio basal o los ganglios basales actúan como verdaderos switch. Se inicia el movimiento o se apaga el movimiento, ¿ya? Por esa razón es que cuando hay degeneración o alteraciones en la función de los ganglios basales, aparecen enfermedades tan importantes como el Parkinson y la corea de Huntington, que son enfermedades justamente que cursan con degeneración de células del ganglio basal. Ahora, desde el punto de vista motor, ¿cierto? Los componentes de los ganglios basales son los que vamos a mencionar acá, que son el estriado y que está constituido por el putamen, que corresponde a este núcleo, y por el núcleo caudado, que corresponde a esta porción. La otra porción que está formando parte del circuito motor está representada por el pálido, que está dada por el segmento del pálido externo e interno y por la sustancia negra parreticulata que está ubicada acá abajo, ¿ya? Y que para efectos de mejor comprensión es marcado en el mismo color que está representada en el dibujo, ¿ya?
Ahora, por lo tanto, estos componentes motores lo que hacen en el fondo es que el programa de actividad motora que se genera a nivel de la corteza cerebral es traspasado a los ganglios basales, ellos regulan el movimiento, se lo devuelven al tálamo y va directamente al área motora suplementaria a nivel de la corteza, para poder entonces modificar los aspectos cognitivos, ¿cierto?, del programa motor, y de esa manera entonces introducir modificaciones en la planificación, en la ejecución y en el inicio de una actividad motora. ¿Cuáles son las maneras en las que la información baja desde la corteza motora hacia el estriado? ¿Ya? La información baja directamente desde la corteza, que es lo que estoy mostrando acá, al estriado, ¿cierto? Y específicamente al putamen y al caudado, a través de conexiones, ¿cierto?, neuronales excitatorias, específicamente a través de conexiones glutamatérgicas que vienen desde la corteza directamente al estriado, que bajan a los dos núcleos, al caudado y al putamen, ¿ya? Que son estas conexiones celestes que se ven acá. Y que provienen de zonas de la corteza frontal, de la corteza parietal, temporal, insular y de la corteza cingulada. Cada una de estas porciones, por lo tanto, aporta información al estriado para poder afinar el patrón motor, ¿ya? Por otro lado, además de recibir información glutamatérgica excitatoria, ¿cierto?, el núcleo estriado y el putamen reciben información modulatoria proveniente, ¿cierto?, de la sustancia negra pars compacta, que está ubicado acá en color verde, ¿ya? De aquí nace una neurona que es dopaminérgica y que también va a inervar al estriado, específicamente al putamen y al caudado, a través de conexiones que son liberadoras de dopamina y que tienen una función principalmente modulatoria de la actividad a nivel de los núcleos estriados, de los núcleos basales, ¿ya? Ahora, esos no son los únicos circuitos que se ubican a nivel del... Ahora, ¿cómo se organizan en realidad estos circuitos a nivel de los núcleos basales? ¿Ya? Si ustedes se fijan, hay muchas áreas de la corteza que bajan directamente a los ganglios basales, ¿ya? Hay distintas áreas de la corteza que bajan al estriado, ¿ya? Y por lo tanto se pueden establecer distintos circuitos hacia los núcleos basales. Ahora, las áreas de la corteza, de la cual se reciben las proyecciones al cuerpo estriado, van a conformar, dependiendo del lugar de donde vengan, distintos subcircuitos en los ganglios basales. Y por lo tanto va a ser posible que dependiendo de la zona donde venga, se forme, por ejemplo, un subcircuito motor, como este, o bien un subcircuito oculomotor, como este, ¿ya? Vamos a tener otros circuitos como el circuito prefrontal y el circuito límbico, pero que en este caso no son de nuestro interés. ¿Qué nos interesa a nosotros? El circuito que se forma entre la región cortical o las aferencias corticales, ¿cierto?, con el putamen y que traen información de la corteza motora, de la corteza premotora, de la corteza somatosensorial, ¿cierto?, y que tienen que ver entonces con información motora. Y además de eso, nos va a interesar la información que viene desde el circuito oculomotor y que trae también información de la corteza parietal posterior o de la corteza prefrontal y que llevan información al caudado, ¿cierto?, para entonces determinar el movimiento que va a tener que generar el ojo o los músculos que están controlando al ojo, ¿ya? Estos van a ser, por lo tanto, nuestros circuitos de interés. Esto no quiere decir que estos no sean importantes, pero nos vamos a centrar en estos dos. Con respecto a estos circuitos motores ahora, las neuronas que controlan los circuitos motores son las neuronas que están ubicadas a nivel del putamen, a nivel del estriado, ¿cierto?, a nivel del putamen y el caudado, y que se conocen con el nombre de neuronas espinales medias, que son estas neuronas estrelladas que nosotros vemos ubicadas en ambos núcleos, y que proyectan, por ejemplo, en este caso, estas neuronas espinales van a proyectar de dos maneras. Un grupo de neuronas espinales va a proyectar directamente a la cápsula interna del globo pálido,
formando entonces lo que se conoce con el nombre de vía directa, y otro grupo de neuronas espinales medias van a proyectar a la cápsula externa del globo pálido, ¿ya? Conformando lo que se denomina la vía indirecta. ¿Por qué es importante la separación de estas vías? Porque una de estas vías tiene que ver con el inicio del movimiento y la otra tiene que ver con la detención del movimiento, ¿ya? Ahora, estas neuronas espinales medias, nosotros sabemos que reciben inputs excitatorios glutamatérgicos de la corteza, ¿cierto? Premotora, motora y suplementaria, motora. Directamente entonces reciben conexiones excitatorias glutamatérgicas sobre ellas y a partir de estas conexiones glutamatérgicas, ¿cierto? Ellas envían o pueden enviar proyecciones GABAérgicas inhibitorias hacia el globo pálido y específicamente hacia la porción de la pars, hacia el globo, hacia la sustancia negra pars reticulata, ¿ya? Por lo tanto, si volvemos a mencionar, entonces tenemos la vía directa que va directamente a la cápsula interna del globo pálido, la vía indirecta que va a la cápsula externa del globo pálido, y tenemos proyecciones inhibitorias de estas neuronas espinales medias que van a la sustancia negra pars reticulata, ¿ya? Ahora, esto mismo es lo que se presenta acá. Acá tenemos las neuronas espinales que son de naturaleza excitatoria y liberadoras de glutamato, ¿cierto? Corticales, que van a dar directamente a las neuronas espinales medias y estas se emiten una conexión inhibitoria hacia las neuronas del globo pálido o bien hacia la sustancia negra pars reticulata, ¿ya? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque todas las conexiones dentro de los núcleos basales son GABAérgicas, ¿ya? Excepto las del núcleo subtalámico. Por lo tanto, toda la liberación de neurotransmisores aquí dentro es GABAérgica, para que eso no se les olvide. Por otro lado, ellas reciben también input dopaminérgicos desde neuronas, ¿cierto?, de la sustancia negra de la par compacta. Eso no hay que olvidarlo, ¿ya? Ahora, ¿cómo sale la información desde los ganglios basales a las otras regiones del cerebro? La información sale a través, ¿cierto?, del estriado. Desde el estriado sale ahora desde la cápsula interna y desde la cápsula interna del globo pálido a los núcleos talámicos, ¿ya? Pasan directamente al tálamo. O sea, una vez que se elabora el patrón motor y que se afina, acá la información se envía a través, ¿cierto?, de una neurona directamente al tálamo, ¿ya? Y desde el tálamo la información vuelve a subir entonces a la corteza motora primaria para poder entonces entregar esa información y volver a generar el movimiento, ¿ya? Y eso ocurre desde las neuronas medias, ¿cierto?, espinosas, las cuales inhiben al globo pálido y de esa manera se da inicio al movimiento. Lo vamos a explicar ahora. Lo que tenemos acá es lo que corresponde a la vía directa. Esta porción que yo veo aquí corresponde entonces a la representación de la vía directa. Es una simplificación de lo que nosotros estamos viendo acá, ¿ya? Las neuronas espinales medias que están ubicadas a nivel del caudado y el putamen, lo que hacen es proyectar hacia el globo pálido interno y el globo pálido interno proyecta una neurona GABAérgica entonces el núcleo, al tálamo y desde el tálamo entonces se proyecta hacia la corteza frontal. ¿Qué es lo que ocurre ahora cuando nosotros queremos iniciar el movimiento? Para iniciar el movimiento nosotros tenemos que inhibir al globo pálido de manera tal de que este pueda entonces dejar que el tálamo comience a excitar a la corteza y de esa manera entonces la corteza pueda dar inicio al movimiento, ¿ya? ¿Cómo ocurre eso? Esto se produce por desinhibición de la vía directa por dopamina y eso se da porque desde la sustancia negra pars compacta se libera dopamina hacia las neuronas espinales del núcleo del estriado, ¿cierto? Y esas neuronas espinales del estriado tienen receptores, poseen receptores para dopamina de tipo D1, los cuales son excitadores, ¿ya? Estas neuronas, esta dopamina produce por lo tanto un aumento de la excitabilidad en las neuronas del estriado,
en las neuronas espinales, ¿cierto? Medias, y este aumento de la excitabilidad lo que provoca entonces es un aumento de la inhibición del globo pálido. Por lo tanto, este deja de disparar GABA hacia el tálamo, y al dejar de disparar GABA hacia el tálamo, se inhibe la inhibición y por lo tanto se activa el tálamo y este comienza a descargar de manera transitoria, ¿cierto? Glutamato hacia la corteza frontal y de esa manera, por lo tanto, se activa el inicio del movimiento. Por lo tanto, la presencia de la dopamina y la unión a receptores D1 es lo que da inicio al movimiento y esto es lo que se conoce con el nombre de vía directa, ¿ya? Para el caso de la vía indirecta ahora, lo que tiene que ocurrir es que la dopamina, que proviene de la sustancia negra Pals compacta, se una a receptores D2 y cuando se une a receptores D2, lo que va a ocurrir es que estos receptores producen hiperpolarización a nivel de las neuronas espinales medias en el estriado. Esta hiperpolarización de las neuronas espinales medias a nivel del estriado aumenta la inhibición tónica del globo pálido y por lo tanto eso hace que, por un lado, pasemos por acá primero, aumenta la inhibición del globo pálido y por lo tanto, al aumentar la inhibición del globo pálido se mantiene tónicamente inhibido, ¿cierto?, el tálamo, con lo cual entonces se detiene el programa motor en ejecución. Por lo tanto, en este caso, lo que ha ocurrido es que el movimiento se detiene, ¿ya?, a través de la activación de la vía indirecta, por liberación de dopamina y unión de esta dopamina a receptores D2. ¿Por qué? Porque la unión a receptores D2 produce hiperpolarización de membrana a nivel de las neuronas espinales, ¿ya?, medias del estriado, inhibe, ¿cierto?, al globo pálido y estimula el globo pálido y esto provoca entonces que el globo pálido, al ser estimulado, inhiba tónicamente o libere tónicamente GABA hacia el tálamo, inhibiendo por lo tanto a la corteza frontal y de esa manera deteniendo la ejecución del movimiento, ¿ya? Eso mismo es lo que se observa acá, ¿cierto? Ahora la salida no solamente va a ser a través del globo pálido directamente, sino que puede pasar a través del núcleo subtalámico y de esa manera entonces volver a activar, a inhibir el tálamo, ¿ya? Ok, eso es lo que correspondería a el control que hace los ganglios basales del movimiento y nos queda la última parte que es cómo lo hace el cerebelo para controlar el movimiento ahora. ¿Qué es el cerebelo? El cerebelo lo podemos definir como una estructura que se encuentra ubicado detrás de la protuberancia, ¿cierto?, y debajo del cerebro y ocupa aproximadamente un 11% de la masa cerebral. Las funciones son simples, ajusta tiempos y patrones de contracción del músculo esquelético, ¿ya? Su actividad es subconsciente y tiene participación en actividades conscientes como resolución de problemas, el lenguaje y es capaz de reconocer y predecir secuencias repetitivas. Esa es su función general, ¿ya? La organización está dada principalmente porque tiene dos hemisferios bilaterales que están conectados por la vermis, que corresponde a esta estructura que está aquí, y cada hemisferio presenta 3 lóbulos, ¿cierto?, que están hechos de sustancia gris que se encuentra mirando hacia el córtex, que corresponde a esta zona, y la sustancia blanca que presenta núcleos dispersos y que da esta imagen que nosotros vemos acá, que se conoce con el nombre de patrón de árbol de la vida, ¿ya?, que es distintivo de la sustancia blanca. Ahora, el cerebelo es una estructura que está muy conectada con el cerebro, pero que también está conectada con el tronco encefálico mediante 3 pares de tractos axonales que se denominan pedúnculos cerebelosos. Estos 3 son los superiores, el medio y el inferior. El superior se conecta al mesencéfalo, el medio a la protuberancia y el inferior al bulbo raquídeo, ¿ya? Por lo tanto,
A partir entonces de estas estructuras, nosotros podemos determinar que existen 3 tipos de funciones que el cerebelo puede ejercer. Una función vestibular, una función espinosa y una función cerebral, ¿ya? Desde el punto de vista vestibular, el cerebelo está encargado de mantener el equilibrio y controlar el movimiento de los ojos. La función espinosa está más bien relacionada con mantener o estimular, aumentar el tono muscular y los movimientos coordinados. Y para ello va a estar recibiendo constantemente información desde la corteza motora y desde propios sectores, como el uso muscular, que le va a permitir entonces, a través de esa información, eliminar desviaciones y de esa manera adelantarse al siguiente movimiento, ¿ya? Prever lo que viene más adelante. Y cerebralmente, porque ayuda en la planificación y iniciación de movimientos a través de input que él envía a la corteza. Por lo tanto, es un elemento importante en la memoria procedimental, ¿ya? Cualquier defecto cerebelar va a provocar nistagmismo y falta de equilibrio o alteraciones en el inicio de la marcha. Para realizar esta función de coordinación, entonces, el cerebelo tiene que recibir impulsos de intento de iniciar el movimiento voluntario, o sea, vale decir, tiene que recibir información desde el músculo que le indique que se está iniciando una contracción muscular, y además de eso va a recibir información de la corteza cerebral, ¿ya? Por lo tanto, recibe información proprioceptiva, sensorial, recibe información visual, sensorial, y recibe información eléctrica desde la corteza, específicamente información excitatoria, conexiones excitatorias, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace la corteza cerebelar o el córtex cerebelar? Compara las órdenes de la corteza motora con la posición del músculo. Hace una comparación de elementos, una comparación entre el patrón que viene programado desde la corteza motora y la posición del músculo. Lo que hace entonces es integrar esa información y ajusta la contracción para que el movimiento sea coordinado, ¿ya? De esa manera, lo que hace el cerebelo es ajustar el patrón de movimiento a la posición en la cual se encuentra el músculo, ¿ya? Ahora, para realizar esto tiene que existir, por lo tanto, un procesamiento constante de información. Cuando esto se altera, cuando, por ejemplo, la información proveniente del área motora no es la adecuada, o cuando el uso muscular o el órgano tendinoso de Golgi no alcanza a enviar información de manera adecuada, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que se van a presentar alteraciones como la dismetría, que corresponden a aquellos movimientos, ¿cierto?, que se realizan de manera desmedida al momento de querer alcanzar un objeto en particular. Y eso quiere decir, por ejemplo, que si yo quiero alcanzar un vaso, el movimiento tiene que tener una longitud determinada, ¿cierto?, de manera tal de que yo no me pase de largo del vaso ni tampoco me quede corto. Y eso es lo que se observa acá. Acá tenemos varios problemas. Por ejemplo, tenemos un problema en el agarre del movimiento, ¿cierto?, en el agarre del vaso, producto de que el movimiento de pinza no es el adecuado en este caso. Y además de eso, tenemos una alteración en el tono muscular, producto de que hay un temblor, ¿cierto?, cuando se inicia el movimiento, ¿ya? Por lo tanto, no solamente pueden producir dismetría, sino que pueden producir alteraciones en los patrones motores y alteraciones también en el patrón muscular que se produce. Por lo tanto, para poder generar un movimiento adecuado es necesario entonces que cada uno de los participantes en la ejecución y en el control del movimiento esté funcionando de la manera adecuada. Primero, partimos entonces con una idea de movimiento o con un objetivo, ¿cierto?, claro, acerca de lo que vamos a realizar, y esa información es la que ingresa a las áreas corticales de asociación. Esa idea es la que ingresa a la corteza motora primaria, la cual entonces envía esa información a través del haz córtico-espinal o piramidal directamente a la médula, la cual a través de las motoneuronas, ¿cierto?, ejecuta el movimiento. Ahora, esa ejecución del movimiento, ¿cierto?,
una vez que está siendo realizada, está enviando información a través del uso muscular, ¿cierto? De los cambios en el uso muscular al cerebelo, el cual está comparando el modelo o el patrón motor con la información que le llegó. Por lo tanto, esa información es devuelta a la corteza motora para que se ajuste. Y una vez que se ha ajustado, se vuelve a ejecutar el movimiento ahora de manera correcta. Esto es lo que hacemos durante el aprendizaje motor, ¿ya? En ese movimiento, en ese ajuste, intervienen también los ganglios basales dando inicio al patrón motor, ¿cierto? Y o bien deteniendo el patrón motor cuando ya este movimiento se ha realizado. El inicio a través de la vía directa y la detención a través de la vía indirecta. Por esa razón es que son importantes ambas, ¿ya? Y eso se da a través de la retroalimentación que está representada en este esquema a través de líneas punteadas. Por lo tanto, si yo tengo una degeneración en ganglios basales, ¿cierto? Específicamente en neuronas dopaminérgicas de ganglios basales, probablemente lo que va a ocurrir es que se va a afectar la vía indirecta y al afectarse la vía indirecta, lo que va a ocurrir es que el movimiento o no se va a generar, ¿cierto? O simplemente no se va a detener. Entonces ahí vamos a ver después qué es lo que pasa, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas en el siguiente PPT. ¿Ya? Creo que esto es todo, sí, esto es la clase de control motor. Cualquier duda la podemos resolver la próxima semana y me pueden enviar un correo para eso, ¿ya? A través de la delegada.